Sí, bueno, a ver si luego lo consigo. Bueno, Toni, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación esta tarde para darnos una pequeña charla. Y normalmente soy yo la que presenta al invitado o invitada que viene a vernos algunas tardes allí a la agrupación. Pero en este caso vamos a hacer una excepción y te va a invitar otra persona. A presentar. A ver si... ¡Andarra! ¿Qué hace? ¡Hostia! Mira, las ¿Tú te dos. crees? ¿Tú te crees? ¿Qué pasa? Bueno, dime. Entrar en cualquier sitio, macho. Para que tú veas, esta gente que es demasiado buena. Antes que nada, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Manuel. Decirle que me alegro muchísimo de verte por aquí, te aprecio mucho y me alegro mucho que estés por aquí. Antes no he podido participar en el aplauso, te doy yo mi aplauso personal y mi admiración. Y estoy encantado de que estés por aquí con nosotros, ¿vale? Te llevamos en el corazón y te queremos mucho. Yo te quiero mucho. Qué bien, chato. Ya nos falta menos para irnos. Sí, es que me dejó tirado. Me iba a llevar ahí un volcán, no sé dónde me dejó tirado, aquí en Bandarra, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, ayer me dijo Isabel, bueno, ¿por qué no presentas tú? Digo, si este hombre es impresentable, ¿cómo voy a presentar? Yo era impresentable, ¿no? Y es impresentable porque, bueno, antes que nada quiero decir que no soy imparcial, ¿vale? O sea, yo lo que lleva a Toni lo admiro muchísimo, lo quiero mucho y, por lo tanto, no soy imparcial. Pero Isabel me mandó unas notas que ella tenía para presentar a Toni y decía que le gusta la música, que le gusta la pintura, la fotografía, tal cual. Bueno, que le gusta no tiene nada que ver. Es decir, Toni para mí es lo que engloba de verdad la palabra artista, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, allí a fondo veis una cosilla que son iconos, no ha dicho nada, hace unos iconos que se te va la olla, siguiendo técnicas antiguas y tal, ¿no? Yo creo que toca, no sé si le quedará algún instrumento musical por tocar, pero no es tocarlos como yo, que lo tocamos por delante y por detrás, él lo toca y le saca música buena, ¿no? Compone también su música cuando hace ahí unos vídeos de presentación de los soldados romanos y de muchas más cosas. Y luego, por si fuera poco, pues yo llevaba, en mi viaje yo llevaba una especie de cuaderno de bitácora que iba poniendo cosas y en uno de los viajes pues resulta que coge, saca su libro, saca allí un kit de acuarela, empieza allí a hacer dibujos y a dibujar en acuarela lo que veía y escribir. Entonces, en ese momento decidí tirar yo el mío y decir, esto es una porquería lo que estoy haciendo yo al lado de lo que hace este hombre. Pues si no lo sabéis también, nuestra música le encanta la ópera, canta ópera, está en un grupo de ópera por allí, o sea que todo lo que os podáis imaginar, todo lo que engloba la palabra de verdad artista, de sensible, de todo, de buena persona que además lo es. Entonces, yo lo admiro, como he dicho antes, y lo quiero mucho. Entonces, para mí, cuando me enteré, primero me mandaron un WhatsApp de eso diciendo, me parece que voy a una agrupación que conoce, digo, hombre, claro. Y luego ya cuando hablé con vosotros, creo que habéis tenido un acierto enorme en invitar a Toni. Él pertenece ya al presidente ahora de la agrupación de Villarreal, de Saltó Carreras, donde tienen una cantidad de gente muy buena. Y aprovecho pues para ver si se puede emanar más la Saltó Carreras con el Santo Reino, porque hay gente que se puede aprender muchísimo. Con Toni vamos a aprender una barbaridad, ¿no? Aprovecharlo, sacarle, estrujarlo todo lo que se pueda, porque es de verdad una maravilla. Toni, por eso, encantado de verte y a ver si nos vamos ya de viaje, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a disfrutar de ya. ¿Cuántas palabras bonitas has dicho, che? Las que te mereces. Bueno, ¿cómo va esto? ¿Empiezo ya o cómo? Toni, cuando quiera. Bueno, yo creo que todos los compañeros saben que hoy hablábamos de la importancia de la lectura de una fotografía, aprender a leer una fotografía antes de dar una opinión sobre ella, ¿no? Entonces, supongo que todos también habrán mirado tu blog, que se les pasó el enlace. Y bueno, cuando quieras empiezas. No sé si te han dicho ya que está mi hermana también en la conversación, Beatriz. Mucha ilusión, Benavea. No, si os habéis dirigido unas palabras entre vosotros dos, dirigíroslas y cuando quieras empiezas. Vale, yo... Vale, me alegro que estoy en otro lado, Mari Carmen, me alegro. Hasta luego. Me gustaría pues, daros gracias porque yo me he acoplado a la reunión, o sea,
me he autoinvitado. Cuando mi hermana me comentó que ibas a tener este acto esta tarde o esta charla, le dije, ay, pues me encantaría estar. Y ella me dijo, oye, pues te mando el enlace y te unes. Que muchísimas gracias por acogerme. Y a Toni, bueno, pues qué le voy a decir. Yo a Toni y yo nos conocemos desde que teníamos 17, 18 años. Éramos más jóvenes, un poquito más jóvenes. Y bueno, que lo que os ha comentado el compañero antes no es todo verdad. Es que, bueno, que sí, que lo ratifico. Que te quiero mucho, Toni, y que muchas gracias, ¿vale? Y que nos vemos cualquier día. Venga, vean, muchísimas gracias. De todas formas, no sé si me veis todos o me estáis escuchando bien. Espero que sí. Sí. Que me escuchéis bien. Bueno, ante todo a Juan Carlos ya vea que, claro, al resto yo creo que alguno, igual cuando estuve por Úbeda, igual hay alguna cara que me suena por ahí de haberos visto. Pero bueno, cuando Isabel me invitó a participar, pues bien, siempre es bonito intercambiar con colegas, intercambiar ideas y tal. Y más de lo que vamos a intentar hablar hoy de la lectura de la imagen. Bueno, ellos han hablado de mi parte artística. Si habéis entrado en mi web, es un batiburrillo de todas mis aficiones. Fotográficamente hablando, como ha dicho Juan Carlos, yo estoy el presidente de la agrupación fotográfica Sartucales de Vila-real y estoy en la directiva de la Federación Levantina de Fotografía. Aparte de eso, mi profesión es publicista, diseñador gráfico, con lo cual el tema de la imagen, no solo fotográfica, sino otra, pues la tengo bastante asumida, ¿no? La importancia de la imagen. Bueno, el tema que vamos a intentar hablar hoy, y espero explicarme bien, y porque es todo un poco, no voy a decir delicado, pero como dice el refrán, para gustos colores. Aquí yo no os voy a contar cómo se tiene que leer una fotografía, me refiero, porque cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas. Y aquí no se trata de que yo os tenga que decir cómo tenéis que ver la imagen. No es así. Cada uno se hace sus propias composiciones. Lo que sí que es importante de todo esto es intentar crecer a la hora de crear nuestras fotografías. Crecer, y cuando digo crecer me refiero no solo a la parte técnica, el tener una mejor cámara, un mejor objetivo, el saber un encuadre, el saber tal, no va por ahí, vamos mucho más lejos, vamos a todo lo que hay. O sea, nosotros ahora nos estamos viendo y detrás tenemos un escenario. Ese escenario dice más de nosotros que nuestra cara. Y eso pasa en las imágenes en general. Está clarísimo que cuando nosotros ya tenemos, me imagino todos, ya tenemos mucha experiencia fotografiando, hemos hecho miles de fotografías, y lo que sí que está claro es que hoy por hoy, cuando no trabajamos, cuando no hacemos una foto estudiada, una foto que queremos hacer, que montamos la iluminación, sino una foto de calle, salimos a fotografiar fiestas, salimos de viaje, entonces disparamos una fotografía que muchas veces es que ni lo pensamos. Tenemos la vista tan hecha a nuestro propio gusto que ya fotografiamos sin necesidad de pensar si la luz nos entra por aquí, porque además son instantes rápidos. Vengo a deciros que ya tenemos la cabeza la tenemos muy amueblada para nuestra forma de fotografiar. Bien, ahora bien, donde está la diferencia es en que si nuestras fotografías nos las guardamos para nosotros, pues no hay ningún problema, entonces la foto que quieres y punto. La historia está en que cuando son las fotografías para los demás, cuando queremos participar en un concurso, queremos hacer una exposición y hay pues, una serie de cosas externas a nuestro gusto personal. Debemos de transmitir a la gente, al receptor, debemos de transmitirle la idea de lo que queremos hacer con la imagen. Entonces, hay que enfrentar, si ese es el caso, hay que enfrentar el placer de hacer fotografía, que eso no lo quita nadie, ante la comunicación. Enfrentar la comunicación con el placer de hacer fotografía. ¿Para qué queremos hacer nuestras fotografías? Es así de simple. Entonces, todo esto de alguna manera se puede, no os voy a decir aprender, porque cada uno pues tenemos nuestra línea, pero sí que podemos tener una serie de claves a la hora de preparar nuestras imágenes. Y la mejor forma es como todo. Si tú no... Igual te gusta escribir, ¿no? Pero si no lees libros, al final
estás muy limitado, tienes que documentarte, tienes que ver más cosas. ¿Te gusta pintar? Pues tienes que ir a exposiciones, tienes que ver cuadros y así tú te vas creando tu mundo. Porque al fin y al cabo los conocimientos es una amalgama de creencias y de cultura, nuestra forma de ver las cosas. Por eso cada uno lo vemos de manera diferente. Esto se puede, yo me imagino que vosotros, igual que nuestra agrupación, hacéis las liguillas mensuales, no sé cómo lo haréis, pero me imagino que hacéis las liguillas, lleváis las fotos y tal. ¿Qué pasa en esas liguillas? Tú llevas la foto con la intención de transmitir algo y vaya, el resto de la gente lo lee de maneras diferentes. Este tío, ¿por qué no me lo han notado? Con lo bien que está. Pues resulta que, pues porque tienen otra forma de ver las cosas. Porque nuestra cabeza piensa de formas diferentes. Con lo cual, lo que tenemos que hacer en estos casos, vamos a ver, tampoco es que tengamos excesivo tiempo, vamos a ver unos niveles de lectura de la imagen. Vamos a ver cómo podemos practicar incluso nuestras propias imágenes una lectura secundaria. Yo hago la fotografía y en estos momentos, yo no sé, ¿no? Ya os digo que no os conozco, pero en estos momentos lo único que podemos decir ante una fotografía, dados los conocimientos que podemos tener, es me gusta o no me gusta. La cuestión es por qué te gusta o por qué no te gusta. Ese es el paso que hay que dar, ¿vale? Todos los trabajos son respetables, te gusten o no te gusten. Sobre todo los que no te gustan son respetables porque la persona que hace el trabajo, que hace la obra, que hace la fotografía, la está haciendo con toda su cariño, con toda su ilusión y con todo su conocimiento. Que a ti no te guste, eso es otra cuestión. Pero ahora hay que entender bien el por qué no te gusta o por qué te gusta. ¿Vale? Entonces vamos a ver, voy a explicaros por encima 3 formas de entender la fotografía, de tres cosas muy básicas, que una es por el propio contenido de la fotografía, porque lo que vamos a intentar va a ser entender la fotografía. El contenido, su significado y luego un apartado técnico, que siempre es un poco el que más nos puede interesar para nosotros crecer a la hora de hacer nuestras propias fotografías. En el contenido simplemente es algo muy simple. ¿Qué es esa foto? ¿Qué nos está mostrando? Sin ir más allá de significado. Simplemente ¿qué nos está mostrando? ¿Y ahí qué podemos identificar? Pues son las cosas evidentes. Podemos intuir dónde está hecha, porque a lo mejor es una foto de calle, pues reconoces la calle, reconoces dónde está hecho. En fin, hay una serie de elementos en esa imagen que te van a dar una información sobre esa imagen. Esto también va un poco en relación también con esa parte cultural y de creencias que tenemos cada uno de nosotros. Contra más vemos y más viajamos, más conocemos, con lo cual nos resulta más fácil luego poder, en esta primera parte, entender, oye, pues esto puede ser tal sitio, o por la forma que tiene, igual eso es la Unión Soviética, o igual esto es Estados Unidos. O sea, esa parte más bueno, que también tiene su importancia, pero es una parte simplemente para entender. Luego, el título de la fotografía también nos da mucha información de lo que la fotografía, donde está hecha y tal. El autor pues le habrá puesto un título o lo que sea, también nos puede dar unas pistas para saber eso tan elemental, esa fotografía, esas imágenes, dónde han estado. Porque luego eso va a influenciar también mucho en los siguientes pasos. Saber si era invierno, si era verano, si era, en fin, una serie de datos que se ven en la imagen. Eso luego nos va a ayudar. Eso es un primer paso un poco más frío a la hora de identificar. Es importante, luego hay una parte, que es lo que se llama el intertexto, que también nos sirve porque es la relación que hay en esa primera imagen. Vosotros os habrá pasado luego te llamo yo, que es que estoy aquí en una... Os habrá pasado muchísimas veces, a lo mejor, que veis una fotografía que ha hecho alguien y decís aquello de, hostia, Chema Madoz tiene cosas parecidas. O esta, mira, como el perro de Kudelka. O esto es, o sea, ¿verdad que hay tendencia siempre a imágenes que ya hemos visto? Eso es nuestra propia riqueza cultural, el haber visto mucha fotografía, haber conocido autores y haber indagado en los autores. Pero eso nos lleva a ese intertexto, a intentar relacionar esa fotografía con cosas que ya hemos visto. Hoy por hoy,
yo creo que estaréis todos conmigo en que es difícil fotografiar algo que ya no haya sido fotografiado previamente. Es difícil. O sea, yo flipaba con una... O sea, Nikon sacó una cámara con GPS incluido, yo ya con eso ya flipaba muchísimo. Sacó una cámara, no recuerdo el modelo, que te indicaba el punto donde se hacían las fotos más habitualmente. No sé qué modelo era. Por el GPS se posicionaba y con base de datos de fotografías te decía, esta es la Torre Eiffel, desde este punto donde la mayoría de la gente hace la fotografía. O sea, y eso ya es, vamos, quitarle toda la gracia. Nosotros siempre intentamos ir a los sitios y hacer nuestras propias fotografías, aunque las nuevas tendencias de la posfotografía y todo esto, como dice Foncuberta y otra gente, que ya está todo fotografiado, no hace falta ni hacer las fotos. Si tú quieres hacer una fotografía de algo, seguro que por internet encuentras esas fotos, las encuentras. Entonces, esto venía por lo del tema del intertexto, de esa relación con otras fotografías que ya has visto, que no tiene nada de malo. Simplemente es una forma de lenguaje. Igual que si tú vas a una... yo que sé, vas a una cata de vinos, por deciros algo. Vas a una cata de vinos y el sommelier coge el vino, lo prueba y dice, ¿oléis el olor a manzana? Y tú, hostia, pues es verdad. ¿Oléis las connotaciones a roble? O sea, digamos que hay un lenguaje para que todos nos entendamos, ¿vale? Ese lenguaje se utiliza, no hay, si en todas partes, en cualquier profesión, en cualquier cosa se utiliza un lenguaje propio. Y en la fotografía nos pasa un poquito de lo mismo, en este primer análisis. La relación, ese intertexto, esa relación con otras cosas que ya hayamos visto antes. Y os repito que no tiene nada de malo. Simplemente es ubicar, saber un poquito en qué línea. Y si tú además, luego al autor le conoces y indagas más, tienes fotolibros del autor y tal, escucha, pues igual son líneas de trabajo. O sea, los proyectos de trabajo, ahora que están tan en boga el tema del proyecto y el proyecto, es interesante unos planteamientos y no pasa nada, como líneas de trabajo no pasa nada. Ya os digo que yo creo que está casi todo inventado. Está casi todo inventado, es muy difícil, pero siempre nos queda esa parte a nosotros de crear nuestras fotografías desde nuestro punto de vista personal. Cuando salimos a hacer fotografías, a imaginar que nos vamos, un grupo de gente, que eso es muy habitual, vamos a irnos a las fiestas de, yo qué sé, de moros y cristianos en Xàtiva o por ahí, nos vamos a la fiesta de moros. Ahí vamos todos juntos y hacemos una serie de fotografías sobre el tema, moros y cristianos. Ahora bien, vamos a ir todos y vamos a hacer las mismas fotos, pero si uno va con la cabeza en algo en particular, voy a afinar, o sea, digo, yo voy a moros y cristianos, pero no voy a fotografiar los moros y cristianos, voy a fotografiar las espadas que llevan los cristianos, por deciros algo. O sea, te centras en un apartado, en un segmento de todo esto. Entonces, tú vas a ir a hacer unas fotos de lo mismo, pero harás cosas diferentes. Esto venía por el tema del tema de los contenidos. Los contenidos, al fin y al cabo, creo que es esa parte un poco más fría, un poco más de investigar, un poco más de ver. Yo, por ejemplo, yo soy muy apasionado de los lugares abandonados. Me gustan mucho los lugares abandonados. He ido a muchísimos sitios de lugares abandonados y siempre que veo un edificio abandonado, una fábrica, me meto y me gusta ese tipo de fotografía. Y en muchos de los casos, cuando he viajado por ahí y he visto en algunas páginas especializadas, veo que la gente sube fotografías, ¿vale? Entonces, hay un movimiento que los que nos gusta esta fotografía, nos vemos ahí, que es el movimiento Urbex. Disculpa un momento, Tami. Dime. Disculpa un momento. Acaba de salirme un mensaje que quedan 10 minutos de reunión. No me digas. Sí. Mira que ayer salía que teníamos más de 40. Pues igual hemos pasado ya los 40, ¿eh? A ver. No bueno, sé pues no sé si luego conectamos o qué. No, la sugerencia es la siguiente. Efectivamente, por el tema de la cuarentena, había dejado Zoom las reuniones de más de 2 personas
tiempo ilimitado, pero esto ha cambiado. Entonces aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, Juan. Se termina el tiempo, se corta y vuelves a convocar una reunión una nueva. nueva reunión y ahí está. Y tenemos 40 minutos más. De acuerdo. El camino a seguir. Entonces todos tenemos que estar esperando. Los compañeros que tienen el WhatsApp de la asociación, le pones una vez ahí la nueva dirección, invitación, y entonces todos entramos y ya está, y continuamos de nuevo. De acuerdo. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues Juan, para ti más faena, para ti más trabajo. Bueno, no es muy complicado, hay que esperar un ratito nosotros hasta que llegue. Veo esta parte que estábamos hablando de los contenidos y tal, todo lo que os contaba. Entonces, el Urbex, que es la exploración urbana, una de las cosas fundamentales es que no desvelamos dónde están estos lugares abandonados, como una preservación. No tocamos nada ni entramos si no se puede. Hay una serie de normas dentro de esto. Os vengo a contar esto porque en muchos casos, cuando he ido por ahí, en esa lectura de contenidos he podido descubrir dónde están. A través de Google Maps y cosas así, simplemente viendo a lo mejor por una ventana que se ve no sé qué historia, vas indagando, vas buscando y si tienes la suerte, no siempre pasa, pero aciertas y encuentras el sitio y luego con Google Maps lo posicionas. Y eso me ha pasado más de una vez buscando estos contenidos. Bueno, paso ya de esto, de esta parte más elemental, creo que espero haberme explicado. Y que entendáis que hay una primera lectura que simplemente es de posición a lectura como más fría, es como leerte en un libro, leerte un poco de texto de qué va el libro, ¿no? Es un poquillo eso. Luego vendría una parte que es la parte de, bueno, dice que nos queda 7 minutos 25. Luego vendría una parte que es importante, es la parte del significado. Hemos visto el contenido y ahora iríamos a la parte del significado. Esto es como ya todo como mucho más profundo. El significado, ¿qué es lo que el fotógrafo o nuestra fotografía quiere explicar? Vosotros cuando hacéis una fotografía, ¿la hacéis por hacerla o la hacéis porque queréis contar algo? Y ahí intervienen muchísimas cosas. Están los símbolos de la propia fotografía, las metáforas visuales, los colores fríos, cálidos o si es blanco y negro, los contrastes. Y luego tenemos nuestra interpretación personal que, como decía antes, choca muchas veces con la interpretación del que lo va a ver. Por eso os digo que es importante el tema de los análisis. Fijaros, esto viene a ser un poquito como, por ejemplo, en una película que estemos viendo, la importancia de la música. Casi siempre en una película hay música en las escenas y tal, y eso le crea tensión o le crea un ambiente apacible o un ambiente extraño. Simplemente con la música ya puedes crear unos ambientes. Con la fotografía y con esos símbolos nos pasa un poco lo mismo. Y con todas estas cosas lo que es importante es indagar en toda esta simbología, en las metáforas. Todo va muy en relación con nuestra forma de pensar, eso también hay que tenerlo claro. Nuestra ideología política, nuestra ideología religiosa, lo que comemos habitualmente. O sea, eso es importante. Tener en cuenta que a la hora de preparar una fotografía para ser visionada por otra persona, no tenemos que dar las cosas por hechas. Es como el que cuenta un chiste. Igual no lo entienden. ¿Entiendes? No tenemos que dar por hecho de que nos van a entender. Por eso siempre debemos de ponerlos en el lugar, a la hora de coger una fotografía de algún autor, ponernos en el lugar del fotógrafo. Sabéis que para una fotografía nosotros estamos mirando por el visor y disparamos, pero lo que es importante es, si es posible, hacer ese cambio. Esto lo hacemos mucho en publicidad, lo hacemos mucho. En publicidad, cuando vamos a hacer una campaña o vamos a hacer algo, planteamos una serie de ideas, una línea de trabajo, pero donde está un poco la diferencia es en saber ponerte en el lugar del que lo va a recibir. Partiendo de la base de que tú no tienes ni idea. Entonces tú vas a recibir una serie de mensajes, o sea, es aquello de la extrapolación, es decir, yo ahora voy a ver mi fotografía, pero no la he hecho yo. A ver qué me está diciendo y analizarla desde ese punto de vista. Ya os digo que esto es un ejercicio que hay gente que
que lo hace muy habitualmente. Nosotros en el mundo de la publicidad lo hacemos así. Entonces lo haces y no resulta sencillo. Habrá gente que no le resultará sencillo el pensar que esa foto no la ha hecho él. Intentar analizarla. Pero es cuando salen las cosas, cuando salen las segundas lecturas. Vosotros no sabéis la de bestialidades a nivel de publicitario que se hacen porque no está esa segunda lectura. Entonces salen a veces barbaridades y todas las cosas que se ven muchas veces, de insultos, de no sé qué, vienen porque el que ha hecho el trabajo no ha tenido la precaución de ponerse en el lugar del que lo va a recibir. Por eso es importante saber, cuando estáis mirando la fotografía de alguien, saber si es posible incluso, si sabéis de su biografía, cuándo se hizo la foto, cómo pensaba, cómo era... Mira, yo tengo unos amigos que es de un cuarteto de violonchelo, que están en Madrid, de Buché. Estos, una vez me acuerdo, en Madrid, que fuimos a verlos, estábamos por allí, y estaban en un pleno debate porque iban a tocar una pieza, creo que no sé si era de Mozart o de lo que era, ¿no? Y estaban analizando y estudiando en las fechas que hizo esa composición cómo estaba. Si estaba bien de salud, dónde vivía, qué tiempo hacía. Fijaros hasta qué punto os estoy diciendo. Entonces, ya no digo que lleguemos a esas barbaridades, porque la mejor forma de interpretar algo que ha hecho otro es conocer en qué momento se encontraba cuando hizo eso. De esa forma lo entenderemos, lo podremos entender. Entonces, estos son trabajos de investigación que son muy interesantes, porque a medida que vas investigando y vas viendo y vas leyendo, tú también te vas a nutrir de cosas importantes. Los estados de ánimo también son muy importantes a la hora de los significados. Si tú tienes una depresión o tienes tal, la fotografía puede ser una línea de escape y tú vas a mostrar en ese momento tus estados de ánimo. Si estás contento y estás bien, pues vas a hacer unas fotografías, yo creo que totalmente diferentes. Con lo cual es importante el hecho de interpretar bien las fotografías desde el conocimiento del autor. Y creo que nos quedan 2 minutos. Bueno, pues esto. Entonces, hay que aprender, no es lo mismo ver que mirar, no es lo mismo. Hay que aprender a ver las fotografías, hay que ver, hay que analizar. Mirarlas podemos mirar continuamente, mirar muchas, pero analizar y ver es importante. Hay que salir de esa zona de confort, que estamos a gusto, para poder hacer otro tipo de fotografía basándonos en significados de otras cosas, muchas que hemos visto, es de salir de nuestro punto, de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad. Así es como romperemos ya a nuestras edades y ya con el bagaje que tenemos, con Lightroom o con lo que utilicéis, eso yo le llamo ferretería, que es el intentar mejorar y tal. Es una cuestión únicamente técnica de saber manejar un programa, saber manejar una cámara bien, para tener una buena imagen de partida. Pero lo que es interesante es todo el tema del significado. Sabéis hoy por hoy que yo no sé vuestras líneas de trabajo cuáles son, ni lo que hacéis, pero hoy por hoy la fotografía contemporánea realmente a veces que cuesta mucho entender. A mí me ha costado, A mí me ha costado entender esta fotografía que yo no entendía. Yo hacía una fotografía, pues yo tampoco tengo una línea definida de trabajo. A mí me gusta hacer viaje, me gusta hacer de todo un poco porque me lo paso bien. Lo importante es pasárselo bien. Pero luego, si quieres ir en otras líneas, claro, yo iba a exposiciones, yo veía una fotografía, decía, leche, pero Déjame el librito para ponerlo ahí. No, anda que no he tirado yo fotos de estas, todas movidas y borrosas. Y ahí está en una exposición de un autor y yo no entendía el porqué, no lo entendía. A base de ir a cursos, de empezar a enterarte, pero por una inquietud personal, no porque me vaya a hacer mejor fotógrafo. Eso lo tengo clarísimo. Por mucho que vea, no voy a ser mejor fotógrafo. Pero sí que me interesaba el saber comprender y el saber entender eso que estaba viendo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quería decir el fotógrafo con todo esto? Y ahí hay exposiciones fabulosas. No sé si en Madrid visteis la de Jiménez en el canal Isabel II. No sé si alguien la vio. Espectacular, espectacular.
la exposición, pero era un conjunto, ¿no? Y el tío transmitía muchísimas cosas. Entonces, estas cosas se consiguen. Mirar, hay una cosa que es evidente, lo que os decía antes, de la zona de confort, ¿no? A la hora de hacer las fotografías, claro, yo no sé hacer eso. Yo, a ver, no es que, perdonar, no es que no lo sepa hacer, sino que no me lo creo, es lo mismo, que no es lo mismo. Yo no me lo creo. O sea, yo me gustaría algo que me resulta hoy por hoy imposible, que sería hacer mi propia... algo que es imposible que alguien diga, coño, esa foto es de Toni Tirado, por deciros algo, es imposible, ¿no? Pero sí que hay autores que tú la ves y dices, coño, esa foto es de tal, o se parece a las fotos de tal, ¿no? Hay gente que ya ha llegado a un punto que todo esto lo puede... Pero ha llegado un momento que ellos han salido de lo que yo os decía antes, que salimos y hacemos siempre la misma fotografía, y hay que empezar, si queremos avanzar y entender y transmitir, hay que empezar a romper estos esquemas. Fijaros, todo de lo que nos rodea está estudiado. Y nosotros no nos damos cuenta, pero si yo ahora os hago reflexionar en algunas cosas, veréis cómo sí que vivís en una zona de confort muy grande. Por ejemplo, estoy convencido que algo tan simple como ir a comprar a un supermercado, por decir algo, estáis más a gustos en un supermercado que en otro. Y siempre vais al mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Luz, sonido ambiental, aromas, que no los percibimos, pero están. Os lo aseguro que están. Por ejemplo, ¿por qué estáis sentados donde estáis sentados? ¿Por qué habéis elegido en vuestra casa ese rincón de trabajo? Por algo muy simple, porque estáis a gusto, ¿eh? No sé si veis lo del Big Bang Theory, no sé si os gusta la serie del Sheldon, en Big Bang Theory, Sheldon que se sienta siempre en su mismo rincón del sofá, porque está, pues nos pasa un poco lo mismo a nosotros. No nos damos cuenta de estos detalles, pero realmente vivimos en una esclavitud personal. Por eso mucha gente, nosotros, yo creo que en general los fotógrafos, aparte que los que trabajamos, los que estamos en agrupaciones, los que creemos en las agrupaciones y creemos que es importante compartir con otros compañeros las experiencias, porque eso nos enriquece a nosotros también, eso, no sé qué os iba a decir, se me ha ido a la bola de lo que se estaba diciendo, pero bueno, no sé qué os iba a decir, y era importante además. Estamos a gusto, nos acomodamos y en las agrupaciones. Sí, muy bien, muy bien. Ya caigo. Sí. Entonces, claro, nosotros poco a poco, con los compañeros, pues, oye, ¿qué no nos iremos a tal sitio a hacer fotografías? Oye, ¿qué no nos iremos a tal sitio? Y al final resulta que los fotógrafos somos muy viajeros. Somos muy viajeros, los fotógrafos. En general, ¿eh? Habrá quien no, pero en general, los fotógrafos somos muy viajeros. Le hemos quitado el miedo a coger un avión, a irnos a tal sitio que no conocemos el idioma, que no conocemos la cultura. Y todo eso es saliendo de esa zona de confort y resulta que esos detalles es que nos han enriquecido mucho personalmente. Era lo que os decía antes de las creencias y la cultura. Fijaros, hay una cosa, a ver cómo vamos de gente, 14, bueno, esperaremos un poco más. Hay una cosa que os va a sonar igual un poquito dura en el sentido, pero creo que ilustra muy bien esto. No sé si conocéis la PNL, la programación neurolingüística. No sé si lo conocéis. De Steve Allen, sí. De Steve Allen, que es uno de los principales, sí. Sí. Bueno, pues esta gente resulta que eran no sé qué de universidad estaban haciendo, iban a hacer un estudio. Ellos se hacen una pregunta. Dicen, ¿por qué hay profesionales? ¿Por qué hay profesionales en cualquier sector? Abogados, ingenieros, lo que sea. Unos triunfan y otros no. Entonces piden permiso y empiezan a analizar, a filmar en vídeo, a grabar, en fin, a esos triunfadores. Con un razonamiento que os va a sonar fatal, pero es que es así. Y de ahí viene toda la programación neurolingüística. Dice, yo no puedo ser bueno, pero sí que puedo imitar a un bueno. ¿Entendéis? Y de ahí surge toda esta historia. Entonces, yo no puedo ser bueno en algunas cosas, pero sí que puedo imitar, entre comillas, imitar bien entendido, de la parte positiva. No tengo ganas de imitar a alguien que no me guste, pero sí que me puede servir para luego poder entender
¿qué está haciendo ese tan bueno que yo no estoy haciendo? Entonces, a base de todo esto, de ver exposiciones, de ver y de intentar comprender, de no menospreciar algo que estás viendo que dices, joder, con los bodegones tan chulos que hago yo, y aquí este tío me pone una imagen doblada, de lado, desenfocada. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? De esa forma es de la única forma que creceremos nosotros. Si no, nos quedaremos estancados. Bueno, ¿seguimos para adelante o cómo? 16, vale, va. Seguimos, pues. Bueno, ya hemos visto el análisis del contenido, el análisis del significado, que ya os digo que para mí es lo más importante, y ahora vamos a la parte, esa parte técnica, que es la parte más, en la que más podemos aprender, porque ya se trata de identificar la imagen, de cómo está hecha y saber pues, los planos, por ejemplo. A ver, este ha hecho un plano, pues es un plano medio, es un plano largo. ¿Por qué ha hecho un plano tan amplio, tan grande, para un camión en medio de un no sé qué y se ve todo tanto espacio alrededor? Sus motivos tiene. Si vamos al simbolismo y al significado, sus motivos tendrá para haberlo hecho así. Pero ahí vamos a analizar esa parte más que nos pueda que nos puede servir para, entre comillas, imitar o intentar hacer un proyecto basado en, ¿no? El tipo de planos, pues las posiciones, sabéis, la posición es importantísima y eso no hace falta ni que nos lo digan. Un contrapicado, un picado, sabemos exactamente cómo maximiza o cómo minimiza a un personaje, ¿no? Si nos ponemos de abajo lo empequeñece, si nos ponemos de arriba lo empequeñece. Entonces es lo mismo para crear significados y símbolos, crear símbolos. El hacer, cuando vamos a alguna fiesta religiosa y no sé qué, que te pones un trapicado así de lado para coger el personaje y detrás que se vea una cruz allí, estás maximizando, ¿entendéis? Eso ya vosotros lo tenéis tan trillado como lo tengo yo en ese sentido. Luego las composiciones, la composición es fundamental. O sea, la composición, como os decía al principio de la charla, nosotros ahora disparamos por pura inercia, por puro instinto disparamos ahora. Porque ya tenemos la vista acostumbrada a hacer una composición bonita. Os pasará continuamente, yo es que es una lucha, ¿no? Cuando viajo por ahí con amigos que todos van con el móvil y yo voy cargado con la Nikon y los objetivos, voy cargado como un burro. Y el resto de peña va con el móvil y me dicen, ¿tú para qué vas tan cargado con eso? Si con el móvil salen las fotos fantásticas. Digo, sí, bonita, pero cuando acabemos este viaje verás cómo la peliculita que yo monto te va a gustar más. Pero esto viene porque resulta que empiezan a hacer fotografías. Se ponen a hacer fotos y siempre el personaje en el centro, tapando a lo mejor la información que viene detrás. Y haces un poquito de catequesis, es decir, bueno, chico, mira, si te pones de lado, porque la información que hay detrás te va a dar mucha información. No se trata de... Está muy bien que tú salgas, pero lo que es importante también es dónde estás, el contexto y todo esto. Entonces haces esa especie de catequesis para que ellos vayan aprendiendo. Y ahí viene el tema de esa composición. Nosotros eso ya lo tenemos muy trillado, el disparar y tal, pero lo que es importante también es romper la composición. También las reglas están para ser rotas también. O sea, los encuadres, los tipos de encuadre, por ejemplo, yo no sé los tipos de encuadre que hay, pero cada uno sí. A mí me hizo muchísima gracia. Estuve en un taller de la Federación Levantina que vino el Benito, el señor de fotógrafo, lo conocéis, ¿no? Benito, me imagino. A dar una charla sobre composición y tal, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Luego a mí me hizo mucha gracia algo que hacemos habitualmente y no sabía cómo se llamaba, que era el encuadre tatami, que se llamaba, que es cuando la línea central está justo en el centro de la foto y la divide en dos. Habitualmente cuando hacemos paisaje, a no ser que tú quieras hacer unos encuadres diferentes, habitualmente cuando disparas a alguien, fijaros y veréis como casi siempre el horizonte o algo nos queda por el centro cuando estamos fotografiando un primer plano, algo que hay delante, habitualmente. Pero bueno, esto como todo. Entonces, hay muchísimas formas de composición y lo mismo, hay muchísimos libros, muchísima información de cómo intentar también romper esto. Que si las formas áureas, que si los tercios, que si... Bueno, un montón.
Pero a nosotros, lo que os decía antes, ya no nos hace, eso ya no nos hace tanta falta. No lo tenemos ya muy asumido en nuestra retina y podemos hacer un buen encuadre como nos da la gana. Luego queda un poco raro, pues ya recortamos, ¿no? Que siempre está la otra. Luego, otra cosa importante, pues dentro de ese apartado técnico, son las líneas compositivas. ¿Dónde nos lleva dónde nos lleva la vista? Eso sí que es bastante importante. La vista nos puede llevar en las líneas. De esto lo que pasa es que es una lástima no tener aquí para ver algunos ejemplos mientras voy hablando. Pero la línea de fuga, las líneas que nos llevan la vista hacia los elementos, ¿no? A los elementos que nos interesen. Bueno, sabéis que es importante el hecho de las fotografías, como también os decía al principio, que disparamos, sería muy bueno luego analizar nuestras propias fotografías, analizarlas desde un punto de vista externo, poniéndonos en el lugar de otro para analizarlas. Y nos daríamos a lo mejor cuenta de cómo las líneas, lo que hay detrás, los contrastes, las áreas, dirigen la vista siempre hacia los elementos principales que necesitamos. En muchos casos, cuando hacemos revelado, sabéis que cogemos y subimos, por ejemplo, en un retrato, subimos un poco la luz para que llame más la atención. Sabemos nosotros que hay puntos importantes. Lo que pasa es que muchas veces lo hacemos por instinto. No sabemos el por qué lo hacemos. Lo hacemos por instinto porque decimos, ostras, pues si yo aquí le subo a la luz y bajo por aquí y tal, pues oye, va a tener más importancia este monje que le está entrando la luz de lado. Y entonces todas estas cuestiones técnicas son importantes. Y eso es lo que tenemos también que analizar en las fotografías que vemos, que es a lo que nos lleva todo esto, que es cuando cogemos un fotolibro o cae en nuestras manos algo de analizar las fotografías. Yo lo hago mucho con revistas, por ejemplo. Con revistas yo analizo mucho las fotografías, pero por la parte que más me interesaba, del significado y tal. Pero aún así se analizan las fotografías que ves en una revista, porque por esas fotos han pagado mucha pasta y no pueden cometer errores. Como os decía antes, está todo muy estudiado. Entonces ahí es interesante ver toda esa composición. Bueno, hay de todo, si cogéis a lo mejor de supermercados os lleváis sorpresas, pero en general las fotografías del país y cosas de este tipo son fotografías muy curradas y ahí pues puedes ver estas composiciones donde te lleva la vista, lo que quiere significar. Hay un ejercicio muy facilito que podéis hacer que os sorprenderá, que es los anuncios de la televisión, los anuncios de la tele. Sabemos que en los anuncios en general, cuando salen personajes, la vista se nos va a los personajes lo que están diciendo. Os invito a que miréis lo que hay detrás. No miréis a los personajes, mirad lo que hay detrás. Yo siempre lo hago. Veréis lo que nos quiere vender esta sociedad, lo que hay detrás. El anuncio, el que está en primer plano, puede poner gestos, pero detrás, joder, si es que hay cocinas que son más grandes que toda mi casa. Si es que hay una serie que te están intentando vender a través de la imagen, fijaros si es potente. Fijaros si es potente. Si alguien es capaz de en sus fotografías poder transmitir sensaciones, tiene muchísimo ganado. O sea, a mí había una que flipaba, que era de pipas churruca. Yo es que eso en talleres que hago y charlas que doy de publicidad, en la escuela de diseño y esto, suelo llevar ejemplos. Y había uno que a mí me flipaba muchísimo, era de pipas churruca, señores, pipas. No sé si os acordáis del anuncio. El tipo entraba en un loft acojonante, con una cristalera, unas vidrieras de la hostia, una tele inmensa, a comer pipas churruca. ¿Entendéis? ¿Qué venden? ¿Qué nos están vendiendo? Bueno, pues con las fotografías y con la imagen nos puede pasar lo mismo. Nosotros podemos vender. Sabéis que hay muchísimos debates sobre la manipulación de la imagen. Hay muchísimo debate. Que si ha recortado por aquí, entonces parece que el niño con el buitre, los inmigrantes que llegaban a la costa y estaban aquellos bañándose. Sabéis que ha habido polémicas en muchos momentos sobre este tipo de cosas, que son imágenes captadas en el momento, pero que manipulan nuestra forma de verlo. Y todo lo manipulan desde nuestras creencias, lo que os decía al principio, desde nuestras creencias. Desde ahí la imagen es capaz de llevarnos a los sitios. En estos días que está empezando otra vez la política a oler mal,
ahora que ya parece que nos estamos relajando, la política empieza otra vez a oler mal, empieza a ser hasta desagradable ver el Parlamento y estas cosas, los políticos hacen muchísimo, lo que os comentaba antes de PNL, sofrología, hacen este tipo de cosas porque ellos tienen que dirigirse a muchísima gente, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen, estamos aquí para solucionar tus problemas, mi problema no es el tuyo, ¿eh? O sea, mi problema no es el de ninguno de vosotros, ni ninguno de los vuestros es mi problema. No son los mismos problemas, pero los políticos tienen que hablar para todo el mundo. De eso sirve la PNL y todo esto. Para hablarle a todo el mundo en general y que todo el mundo te entienda. Con las imágenes pasa exactamente lo mismo. Tú tienes que dirigirte a muchísima gente y que te entiendan. Si tú te vas a presentar a un concurso, no está de más que mires, si sabes quién es el jurado, que mires su estilo de fotografía. Y sabrás si tienes posibilidad de acercarte o de no acercarte. Y aún así no tienes garantía de nada porque es que hay mucho de todo, hay mucho de todo. Yo lo veo en el concurso que hacemos aquí, llegan muchísimas colecciones y la verdad es que a veces dices, algunas dices son incomprensibles como envían esto, o otras que dices, joder, aquí va a ser complicado acertar. Pero va desde nuestro gusto personal. Entonces, cuando se hace de jurado y estas historias, a veces es muy complejo y a mí me da mucho coraje el hecho de decir, además, como suelen ser abiertos, cuando es jurado presencial suelen ser abiertos y es muy posible que ahí esté el autor, pues tienes que justificar muy bien lo que estás diciendo, lo que estás pensando. Claro, pero el trabajo real es el del fotógrafo que le diga al jurado lo que estás diciendo. O sea, que diga al jurado lo que estás diciendo. Si ese es el caso, ¿eh? Porque yo hablo de colecciones, es que me gustan mucho más las colecciones, porque la colección te da mucho más juego para poder expresarte. La foto única es como la flauta de Bartolo. Igual suena y hay suerte y suena. Pero en general, ahí ya hay una parte más. Fijaros, en la foto suelta, por ejemplo, en la lectura de la fotografía suelta, hay mucha más parte técnica en muchos casos, porque al final, ante dos fotografías finalistas buenas, iguales, el jurado ya se decanta por la parte técnica. Miran la parte técnica casi lo último. Y cuando son colecciones y fotografía más contemporánea, la técnica es lo de menos. Es mucho más el concepto, el simbolismo, el significado, las metáforas. En la colección eso funciona muchísimo mejor. Es fácil ver concursos y ver los ganadores y sabréis por dónde van los tiros y la diferencia de estas cosas. Yo creo que al margen de que hagamos unas fotografías bonitas y que nos gusten y podamos hacer fotografías para regalar a los familiares o lo que sea, también es interesante, por salirnos de todo esto, pensar en alguna idea, ¿no? El decir la basura por mi tierra, o decir los pájaros en no sé qué. O sea, y pensar en una serie de trabajos un poco más largos. Porque no sé si a vosotros os pasará, pero llegan las liguillas y tiramos de archivo. A no ser que el tema sea algo que te haga pensar, habitualmente tiramos de archivo. Retrato, pues tiras de archivo. No vas a hacer un retrato para la liguilla, simplemente. Con lo cual, somos comodones, es que somos comodones, cuando en realidad cada fotografía tendría que ser un reto. Cada fotografía tendría que hacernos movernos y salir, porque os aseguro, yo ya tengo 61 tacos. Tengo clarísimo que poco a poco cada vez voy a ser más cómodo, más comodón. A no ser que Juan Carlos me tire, que este año se nos ha fastidiado el viaje a Etiopía, y salgas, ¿no? Y digas, no, voy a moverme, voy a ver, porque realmente ya mi periodo bueno es ya corto. No tengo 30 años como para andar ahora con proyectos. Sí que es interesante plantearte, aunque sea dentro de casa. Ha habido mucha gente con estos días del confinamiento. Sabéis que han salido muchos concursos del confinamiento, ¿no? Fotografiar desde y hay verdaderas virguerías dentro de casa, ¿eh? Verdaderas virguerías. Esto se hace desde el punto de vista de una apertura de mente. La apertura de mente se consigue ejercitando el cerebro. El dedo de disparar ya lo tenemos muy ejercitado.
Lo que hay que ejercitar es el cerebro. Y con eso, los libros son caros, pero en Internet hay muchísimo material. Lo que es muy interesante es como cuando tú oyes música, la gente que le gusta mucho la música, jazz o lo que sea, hay veces que cogen un disco de alguien y están oyendo y dicen, oye, qué bien suena el... Tenemos ahí un ruido de fondo que no... Tony, disculpa, un segundo. Entramos en los 10 últimos quítale. minutos. A Pedro Torres. Juan, quítale el micrófono a Pedro. Ahora. Bueno, nos quedan 10 minutos, por lo que veo. 10 minutos, ¿vale? Quedan 10 minutos, ¿eh? Yo ya, si queréis que hagamos en estos 10 minutos y dentro de lo que se pueda, alguno si quiere dar alguna idea o algo, porque realmente ya os digo, no sé si esto os va a ayudar o no, pero lo que es la lectura de la imagen es estos 3 niveles que os digo. Ese de intentar entender dónde está hecho, cómo está hecho y por qué se ha hecho, el significado, qué nos quiere decir el fotógrafo y tal. Y por último, esa parte técnica, es la lectura que tiene una fotografía. Puede haber alguna cosa más y evidentemente en este rato, y así a bote pronto, pues he ido contando aquí, soltando píldoras y espero haberlas ligado y que me haya explicado bien. No sé si queréis alguno participar o preguntar alguna cosa, no sé, vosotros mismos, que tampoco quiero enrollarme más. La mayoría tenéis ahora mismo los micrófonos silenciados, ¿vale? El que quiera ¿Yo lo tengo abierto? Que lo active el micrófono y que pregunte, y vamos preguntando de uno en uno, ¿de acuerdo? ¿Yo lo tengo abierto? Lo tiene abierto, lo tiene abierto. Bueno, simplemente hacer una puntualización sobre el tema de cuando has hablado de las fotografías, para que gusten, si lo hacemos pensando en los demás o lo hacemos pensando en nosotros mismos. Yo, por circunstancias personales, pues he reflexionado un poco sobre esos temas todo este último día y saco la conclusión de que uno tiene que las fotos pensando en sí mismo. Pensar en los demás, digamos, te lleva a hacer cosas que luego para que te guste lo demás, pero no le sacas sustancia a qué quieres hacer, porque yo creo que hay que pensar en lo que uno, para uno a la hora que hace una fotografía, y luego ya vendrá la interpretación del observador, del que sea, y que será otra a lo mejor, pero creo que las fotos tiene uno que pensarlo en uno mismo, más que no pensando en lo demás. No, pero eso está claro que las fotos las haces para ti. O sea, lo chulo es hacerlas para ti y tal. Lo que yo me estaba refiriendo es que hay en muchos de los casos, yo no sé aquí si vosotros os presentáis a concursos o no os presentáis a concursos. Yo lo que me refería en esa personalmente parte no. Externa, bueno, habrá gente que sí. Entonces, en esa parte externa es el hecho yo me refería al pensar en los demás cuando vas a hacer algo para los demás. Una exposición, cualquier tipo de cosa, o sea, pensar en lo que quieres transmitir. No hay nada mejor. Mira, una exposición, por ejemplo, a mí no me gustan las exposiciones tienen que ir ligadas, una exposición tiene que ir ligada. Tú desde que entras de la primera foto tienes que tener un recorrido por lo que estás viendo. Y ese recorrido es por tu trabajo y tu gusto, y tu gusto. Pero lo que me refiero es a la hora de esos montajes, que tienes que pensar que hay gente que lo va a ver y lo va a interpretar. Entonces, montas una expo y que todo tenga una lectura. No es una foto ahora de un balcón, ahora una foto de un botijo, ahora voy a hacer una foto. O sea, ese picoteo no nos lleva a ningún lado. Nos lleva a decir usted qué foto más bonita, qué foto más fea, pero cuando tú ligas son trabajos, habréis visto muchas exposiciones y habrán exposiciones que están bajo ese concepto, en el concepto de que tú cuando salgas de allí te lleves una idea general. O sea, a mí no me mola, personalmente no me gusta una exposición de ver, a veces llegan colecciones de 4 fotografías y hay la flor desde 4 ángulos diferentes. Eso para mí no tiene sentido, no me dice nada, no me está aportando nada. Entonces, claro, yo soy el que la está mirando. Si tú eso lo haces de otra manera y quieres hablar de flores, pues puedes hacerlo de otra manera. Lo único que pasa es que debes de pensar cómo hacerlo. ¿Que son para ti las fotos? Pues son para ti las fotos y haces lo que te dé la gana. Quizá me he expresado mal. O sea, no quiere decir que uno haga la foto que uno le guste, sino que tiene uno desde su interior de lo que uno realmente quiera no transmitir, sino lo que le transmite a uno mismo. Después lo que venga detrás al observador,
Indudablemente no se trata de poner por poner cosas, sino que luego el observador pues, lo interpretará como tú eso o no lo interpretará. Eso es lo que os dicen las guías, pero tú sabes lo chulo que sería que tú muestres una fotografía y el que la está mirando te diga, joder, qué jodido estabas ese día, o qué contento estabas ese día. Eso sería la fotografía perfecta. Claro, a eso voy. Tony, por ejemplo, yo he entendido perfectamente el mensaje tuyo, por ejemplo, cuando te has referido al tema publicitario, era necesario transmitir determinados mensajes para llegar. Te he entendido perfectamente, y lo que Manuel también quiere decir es que las fotos hacen lo que uno siente. Entonces ahí es que surgió una época en la asociación que había necesidad de trabajar por proyectos. Entonces, donde ya no se hacía una foto, sino se hacían varias fotos para construir un concepto, una idea, y dentro de esa idea lo que tú has señalado, es decir, la parte del contenido por un lado, la parte técnica que ayude a llevar a comunicar ese concepto, ¿no? La parte técnica, como tú decías, el color, el formato, la composición, y luego está el significado de esa colección de fotos, que es lo que yo quiero construir. Entonces hay dos posibilidades, ¿no? La una, la que tú señalas, de plantearte una idea, y esa idea decir, este es mi proyecto, yo quiero hacer una serie de fotos con estas características porque quiero yo transmitir tal cosa. Pero también surge una cuestión. Hay muchos fotógrafos que llevan 30 años haciendo fotos y que cuando viene un curador, dice, vamos a hacer una exposición, y hace una selección de esas 30.000 fotos, por ejemplo, y se queda con 30. Con estas 30 nosotros vamos. ¿Por qué? Porque ha logrado conseguir lo que tú decías, que el fotógrafo siempre se inclina a determinadas cosas para hacer fotos. Por ejemplo, hay gente que le gusta las flores, hay otros que les gustan los animales, y hay otros que no les gusta eso, les gusta la ciudad. Entonces, claro... Eso se llama la edición gráfica. Que es otra película totalmente diferente. La edición gráfica es cuando, por ejemplo, en casi todas las revistas y periódicos hay un editor gráfico. Entonces, tú llevas muchas fotografías y es el editor el que te hace la selección, porque tiene que contar una historia. Yo he hecho en talleres que he ido, que me han impartido a mí, de edición, porque me interesa muchísimo la edición gráfica, es echarle en una mesa un montón de fotografías y lo que os decía al principio, de plantear. Tú tienes un montón de fotos que has hecho de viajes y dices, voy a contar una historia de amor. Entonces empiezas a coger fotografías que te llevan a esa idea. Ahora voy a contar una historia de odio y de no sé qué. Y con esas mismas fotografías montas la historia. Por eso os hablaba antes de esa especie de manipulación de la imagen, ¿no? Que eso existe siempre. O sea, nosotros somos imagen con patas, nos vestimos de una manera, hablamos de unas maneras. Entonces, nosotros nos mostramos como somos. La fotografía es exactamente lo mismo. Pero claro, tienen que entenderte. Si tú quieres ir más allá, a ti te tienen que entender. Y la forma, ya os digo, a partir de ahora nos queda 1 minuto y medio, lo que sí que os aconsejo es que miréis fotografía. Miréis fotografía e intentéis comprenderla. Sobre todo intentar comprenderla. Eso os hará crecer personalmente y quién sabe si ahora de aquí puedes a partir del momento en que tu cultura fotográfica vaya creciendo, puedes hacer otro tipo de trabajos que te puedan enriquecer más. Y si estás aburrido, pues es una forma de... Bueno, queridos, os queda 1 minuto. Ha sido un placer estar con vosotros. Igualmente, muchas gracias. Pues gracias, pueda ir por ahí y que esto os haya servido de algo. ¿Vale? Muchísimas gracias, Tony, por haber aceptado nuestra invitación. Y ya sabes que cuando vengas, la próxima vez que vengas a Úbeda o cerca, por aquí cerca, que aquí tienes casa, ¿eh? Sí, gracias. Aquí tienes casa, en Torredonjimeno supongo que tienes también. Sí, sí. Y que no se te ocurra buscar hotel. Bueno, ya veremos. Muchas gracias. Oye, nada, un placer. Pues, muy agradecidos todos. En otra ocasión, ¿vale? Ya me iréis contando cómo va todo. Venga, muchas gracias, Tony. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Opciones porque Adiós, hasta luego. 30 minutos. Ya en la Junta Directiva hablaremos cómo lo solucionamos.